Mi nombre es Alejandra Vázquez, tengo 34 años, y durante los últimos 9 años he trabajado en Financiera Nacional como analista de crédito y especialista en evaluación de riesgos. Mi oficina está en el 10º piso del edificio corporativo, con una vista que abarca todo el distrito financiero de la ciudad. Es un espacio que he ganado a través de años de trabajo meticuloso, evaluaciones perfectas, y una reputación impecable en la industria financiera. Lo que hace mi trabajo particularmente especializado es mi habilidad para detectar fraudes. Durante mi carrera, he desarrollado un ojo experto para identificar documentos falsificados, historiales crediticios manipulados, y esquemas de identidad robada. He salvado a Financiera Nacional millones de dólares en préstamos fraudulentos que habrían sido aprobados por analistas menos experimentados. Esta expertise me había convertido no solo en una empleada valiosa, sino en la candidata obvia para la nueva posición de especialista senior en recuperación de préstamos que había estado esperando durante meses. Mi hermana menor, Sofía, siempre había sido mi completo opuesto. Mientras yo había construido mi carrera con disciplina y paciencia, ella había pasado sus 30 años brincando de una oportunidad de negocio a otra, siempre convencida de que el próximo proyecto la haría rica. Sofía tenía el carisma que yo nunca había poseído, la habilidad de convencer a la gente de que sus ideas eran brillantes, incluso cuando la evidencia sugería lo contrario. Durante los últimos 2 años, Sofía había estado obsesionada con abrir una boutique de ropa conceptual en el distrito artístico de la ciudad. Había hablado incansablemente sobre su visión de una tienda que vendería piezas únicas de diseñadores emergentes, decorada como una galería de arte donde la ropa sería exhibida como esculturas. Era una idea que sonaba impresionante en teoría, pero que cualquier persona con experiencia financiera podría ver que estaba destinada al fracaso. Alejandra me había dicho durante la cena familiar del mes pasado, necesito tu ayuda para conseguir financiamiento. Los bancos no entienden mi visión. ¿Has preparado un plan de negocios real?, le pregunté. ¿Proyecciones financieras, análisis de mercado, estimaciones de flujo de efectivo? Sofía había agitado su mano desdeñosamente. Eso es solo papeleo burocrático. Mi concepto es revolucionario. No necesito números aburridos para probar que va a funcionar. Era típico de Sofía reducir el análisis financiero riguroso a papeleo burocrático. Durante toda nuestra vida, ella había visto mi carrera en finanzas como algo tedioso y sin inspiración, mientras que yo veía sus aventuras empresariales como imprudentes y mal planificadas. Si realmente quieres que te ayude, le había ofrecido, puedo revisar tus finanzas y ayudarte a preparar una propuesta seria. No necesito tu ayuda para ser exitosa, Alejandra. Solo necesito que me apoyes como hermana. Esa conversación había terminado, como muchas otras, con Sofía sintiéndose incomprendida y yo sintiéndome frustrada por su negativa a enfrentar la realidad financiera. Fue 3 semanas después de esa cena cuando mi mundo se tambaleó. Había decidido solicitar una hipoteca para comprar un condominio en el centro de la ciudad. Después de años de alquilar, finalmente tenía suficientes ahorros para el enganche, y mi salario e historial crediticio impecable me hacían una candidata ideal para los mejores términos de préstamo disponibles. Era una decisión financiera que había estado planeando meticulosamente durante 2 años. La cita con el oficial de préstamos hipotecarios de Banco Premier estaba programada para las 2 de la tarde de un martes. Llegué 15 minutos temprano, como siempre, vestida profesionalmente y cargando una carpeta llena de documentos financieros organizados perfectamente. Señorita Vázquez, me saludó Miguel Santos, el oficial de préstamos, mientras revisaba su computadora. Antes de proceder con su solicitud, necesito discutir algo preocupante que apareció en su reporte crediticio. Mi estómago se hundió inmediatamente. Durante años, había monitoreado mi crédito religiosamente. Mi puntaje había sido consistentemente superior a 800, sin una sola marca negativa en mi historial. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, manteniendo mi voz profesional a pesar del pánico interno. Miguel giró su monitor hacia mí. Según Experian, tiene un préstamo comercial pendiente por 100,000 pesos con Financiera Nacional que ha estado en mora durante los últimos 3 meses. Las palabras golpearon como un puñetazo físico. Financiera Nacional era mi empleador. Y yo sabía, con absoluta certeza, que nunca había solicitado ningún préstamo comercial. Eso es imposible, dije,
inclinándome hacia adelante para examinar la pantalla más de cerca. Trabajo para Financiera Nacional. Si hubiera solicitado un préstamo con ellos, lo sabría. Miguel asintió comprensivamente. Entiendo su confusión, pero el préstamo está claramente documentado aquí. Fue aprobado hace 6 meses para un negocio llamado Boutique Conceptual SF. Mi sangre se heló. SF. Sofía Fernández. Ella había usado su apellido de casada, pero las iniciales eran inconfundibles. ¿Puede mostrarme más detalles sobre este préstamo?, pregunté, mi voz ahora controlada por el entrenamiento profesional que me había enseñado a mantener la calma durante crisis financieras. Miguel hizo clic a través de varias pantallas. El préstamo fue solicitado por Alejandra Vázquez para financiar el inicio de una boutique de ropa. La dirección en la aplicación coincide con su dirección actual. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía en mi corazón. Sofía había robado mi identidad para obtener el préstamo que los bancos legítimos le habían negado. Miguel, dije calmadamente, necesito obtener copias de toda la documentación relacionada con este préstamo. Creo que soy víctima de robo de identidad. Por supuesto. Le proporcionaré todo lo que necesite para presentar un reporte policíaco. El resto de la reunión pasó en una neblina. Miguel me explicó los pasos para disputar el fraude, pero mi mente estaba ya trabajando en los detalles de cómo Sofía había logrado esto. Como empleada de Financiera Nacional, sabía exactamente qué documentos habría necesitado falsificar, qué información habría tenido que proporcionar, y cómo habría podido navegar nuestro sistema de aprobación. Esa noche, manejé directamente a la casa que Sofía compartía con su esposo Carlos en las afueras de la ciudad. Era una casa pequeña pero acogedora en un vecindario de clase media, con un jardín que Carlos mantenía meticulosamente y un auto compacto en la entrada que estaba claramente viendo mejores días. Cuando toqué la puerta, Sofía abrió con una sonrisa brillante que se desvaneció inmediatamente al ver mi expresión. Alejandra, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien? Necesitamos hablar. Ahora. Carlos apareció detrás de ella, secándose las manos con una toalla de cocina. Hola, Alejandra. ¿Quieres pasar? Creo que sería mejor si habláramos en privado, dije, mirando directamente a Sofía. Nos dirigimos a la pequeña sala de estar. Sofía se sentó en el borde del sofá, sus manos jugando nerviosamente con el cojín a su lado. Ya sabía por qué estaba allí. Sofía, comencé, manteniendo mi voz tranquila y controlada. Hoy descubrí que alguien usó mi identidad para obtener un préstamo comercial de 100,000 pesos en Financiera Nacional. Sus ojos se agrandaron en una actuación de shock que habría sido convincente si yo no hubiera estado entrenada para detectar mentiras profesionalmente. ¿Qué? Eso es terrible. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho eso? Sí, Sofía. Tengo una idea muy clara de quién lo hizo. El silencio llenó la habitación. Podía ver a Sofía calculando sus opciones, decidiendo si continuar con la negación o cambiar de estrategia. Finalmente, sus hombros se hundieron. Alejandra, yo puedo explicar. Entonces explica. Explícame cómo obtuviste copias de mi identificación, cómo falsificaste mis documentos financieros, y cómo pensaste que podría salirte con la tuya. Sofía se pasó las manos por el cabello, destruyendo su peinado cuidadosamente arreglado. Necesitaba el dinero, Alejandra. Mi boutique es mi sueño. Los bancos no entienden la visión. Así que decidiste arruinar mi crédito en su lugar. Sabía que podrías arreglarlo, dijo, su voz ahora defensiva. Trabajas en finanzas. Este tipo de cosas son fáciles para ti. La audacia de su lógica me dejó sin palabras por un momento. Había destruido mi reputación crediticia, había puesto en riesgo mi carrera, había violado la ley federal, y su justificación era que yo podría arreglarlo porque trabajaba en finanzas. Sofía, ¿tienes idea de las consecuencias de lo que has hecho? Esto no es solo sobre dinero. Es fraude federal. Podrías ir a prisión. No seas dramática, Alejandra. Siempre eres tan dramática. ¿Dramática? Robaste mi identidad. Sofía se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Siempre fuiste demasiado cuidadosa con el dinero de todos modos, y yo necesitaba esto más de lo que tú jamás lo harías. Tú tienes un trabajo estable, un futuro seguro. Yo tengo sueños que requieren riesgos. Riesgos que decidiste que yo debería pagar.
Pensé que podrías prestármelo, pero sabía que dirías que no. Siempre dices que no cuando se trata de cualquier cosa que no encaje en tus pequeñas hojas de cálculo perfectas. Me quedé mirándola, esta mujer que había compartido mi infancia, que había sido mi dama de honor, que conocía todos mis secretos y vulnerabilidades. Y que había usado todo ese conocimiento para traicionarme de la manera más fundamental posible. ¿Cómo obtuviste mis documentos?, pregunté. Sofía evitó mi mirada. Durante la Navidad pasada, cuando estabas en el baño, tomé fotos de tu identificación y algunas declaraciones bancarias que tenías en tu bolso. La Navidad pasada. Había sido una celebración familiar hermosa, llena de risas y recuerdos. Y todo el tiempo, mi hermana había estado planeando cómo usarme. ¿Y los documentos de ingresos? Las declaraciones de impuestos. Carlos trabaja en un centro de copiado. Él me ayudó a crear versiones que mostraran ingresos más altos. Carlos, que había parecido tan genuinamente sorprendido cuando llegué, también estaba involucrado. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Sofía, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila, necesito que entiendas algo. No solo has destruido mi crédito. Has puesto en riesgo mi carrera. Si mi empleador descubre que estoy asociada con un préstamo fraudulento, podría ser despedida. Pero no lo descubrirán si tú no se los dices, respondió rápidamente. Podemos manejar esto entre nosotras. Puedo hacerte pagos mensuales, pagarte de vuelta eventualmente. ¿Con qué dinero, Sofía? Tu boutique no existe. ¿Gastaste los 100,000 pesos en qué exactamente? Su silencio lo dijo todo. El dinero había desaparecido, probablemente en inventario que no se vendía, renta de un local premium, y decoración elaborada para una tienda que los clientes nunca habían visitado. Mira, dijo finalmente, sé que estás enojada. Pero somos hermanas. La familia se apoya mutuamente. ¿Puedes arreglar esto? ¿Cómo exactamente propones que arregle esto? Usa tus conexiones en el banco. Habla con alguien. Explica que fue un malentendido. La simplicidad de su pensamiento era asombrosa. Creía genuinamente que yo podría hacer desaparecer 100,000 pesos en deuda fraudulenta con algunas conversaciones amistosas. Sofía, dije, poniéndome de pie, voy a darte una oportunidad. Una sola oportunidad. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Voy a manejar esto en privado, entre nosotras. No voy a involucrar a la policía inmediatamente. Pero vas a tener que trabajar conmigo para resolverlo. Sí, por supuesto. Lo que necesites. Te voy a contactar dentro de unos días con un plan. Mientras tanto, no hagas nada. No intentes contactar al banco, no intentes hacer más pagos, no hables con nadie sobre esto. ¿Entendido? Entendido. Alejandra, gracias. Sabía que entenderías. Mientras manejaba a casa esa noche, no pude evitar sonreír amargamente. Sofía no tenía idea de lo que había desencadenado. Porque lo que ella no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que había recibido una llamada esa misma mañana, antes de mi cita con el banco. Mi supervisor, Roberto Menéndez, me había llamado para informarme que había sido seleccionada para la promoción que había estado esperando. A partir del lunes siguiente, sería la nueva especialista senior en recuperación de préstamos de Financiera Nacional. Mi responsabilidad principal sería manejar cuentas problemáticas, trabajar con prestatarios en mora, y determinar cuándo iniciar procedimientos legales contra aquellos que no podían o no querían pagar sus deudas. Y una de las primeras cuentas en mi escritorio sería el préstamo comercial en mora de Alejandra Vázquez para Boutique Conceptual SF. El lunes por la mañana, me reporté a mi nueva oficina en el piso 12. Era significativamente más grande que mi espacio anterior, con una vista aún mejor de la ciudad y, más importante, acceso completo a todos los archivos de préstamos problemáticos de la empresa. Mi asistente, Diana Restrepo, había preparado una pila de archivos para mi revisión. Estos son los casos más urgentes, me explicó. Cuentas que han estado en mora por más de 3 meses y necesitan atención inmediata. Hojear los archivos hasta encontrar el que estaba buscando. Allí estaba, préstamo comercial número 47291, Alejandra Vázquez, 100,000 pesos, 127 días en mora. Abrí el archivo y examiné todos los documentos. Sofía había hecho un trabajo sorprendentemente bueno falsificando la documentación.
Los documentos de identidad eran copias convincentes, las declaraciones de ingresos parecían legítimas, e incluso había proporcionado referencias comerciales falsas que habían pasado la verificación inicial. Pero yo sabía qué buscar. Había pequeñas inconsistencias que un analista menos experimentado habría pasado por alto, fechas que no coincidían perfectamente, un ligero cambio en la fuente utilizada en una declaración de impuestos, firmas que eran similares pero no idénticas. Diana, llamé a mi asistente, necesito programar una reunión con la prestataria de este archivo. Alejandra Vázquez. Por supuesto. ¿Qué tipo de reunión? Una consulta de recuperación estándar. Necesitamos discutir opciones de pago y posibles consecuencias legales. Esa tarde, hice la llamada que había estado esperando hacer durante días. ¿Sofía? Soy Alejandra. Alejandra. ¿Cómo van las cosas? ¿Has podido hablar con alguien en el banco? Sí, de hecho he hablado con alguien. Y tengo buenas noticias y malas noticias. Dime las buenas noticias primero. Las buenas noticias son que el banco quiere trabajar contigo para resolver la situación. No van a proceder inmediatamente con acciones legales. Pude escuchar su suspiro de alivio a través del teléfono. ¿Y las malas noticias? Las malas noticias son que necesitas reunirte con un especialista en recuperación de préstamos para discutir un plan de pago y las consecuencias potenciales de no cumplir. Está bien, puedo hacer eso. ¿Cuándo? Mañana a las 2 de la tarde. En las oficinas de Financiera Nacional, piso 12. ¿Piso 12? ¿No es ese donde trabajas? Sí, pero no te preocupes por eso. El especialista que vas a conocer es muy profesional. Solo sé honesta y cooperativa. Por supuesto. Alejandra, realmente aprecio que estés manejando esto por mí. De nada, Sofía. Nos vemos mañana. A las 2 en punto del día siguiente, Diana me informó que mi cita de las 2 había llegado. Señorita Vázquez, su reunión de las 2 está aquí. Perfecto. Hazla pasar. Escuché los pasos de Sofía en el corredor antes de verla. Había venido vestida profesionalmente, claramente tratando de hacer una buena impresión en el especialista en recuperación con quien se iba a reunir. Cuando Diana abrió la puerta y Sofía entró a mi oficina, su expresión pasó por una serie de emociones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento, y finalmente, horror puro. Alejandra, susurró, ¿qué estás haciendo aquí? Me levanté de mi escritorio, extendiendo mi mano profesionalmente. Buenos días, señorita Vázquez. Soy Alejandra Vázquez, especialista senior en recuperación de préstamos de Financiera Nacional. Por favor, tome asiento. Sofía se quedó congelada en la entrada de mi oficina. No, no entiendo. Por favor, siéntese, repetí, gesticulando hacia la silla frente a mi escritorio. Tenemos mucho que discutir sobre su préstamo en mora. Con movimientos robóticos, Sofía se dirigió a la silla y se sentó. Sus ojos nunca dejaron los míos, como si estuviera viendo un fantasma. Según nuestros registros, continué, abriendo su archivo, usted obtuvo un préstamo comercial por 100,000 pesos hace 6 meses. El préstamo ha estado en mora durante 127 días, y los intentos de contacto han sido infructuosos. Alejandra, para. Esto es una broma, ¿verdad? Señorita Vázquez, soy muy seria sobre mi trabajo. El fraude de préstamos es un asunto federal, y Financiera Nacional tiene políticas muy estrictas sobre el manejo de casos como el suyo. Finalmente pareció entender la magnitud de su situación. Tú eres la persona que decide qué pasa conmigo. Soy la persona responsable de evaluar su caso y hacer recomendaciones sobre cómo proceder. Puedo recomendar un plan de pago estructurado, o puedo recomendar que transfiramos su caso a nuestro departamento legal para acciones civiles y criminales. Sofía se hundió en su silla. No puedo pagarlo, Alejandra. No tengo el dinero. Entonces necesitamos discutir las consecuencias de incumplimiento. Primero, Financiera Nacional iniciará procedimientos para recuperar cualquier activo que pueda estar asociado con el préstamo fraudulento. Saqué un conjunto de documentos de su archivo. Según la aplicación original, usted listó varios activos como garantía, incluyendo su vehículo y varios equipos comerciales. Pero esos fueron inventados. No tengo esos activos.
lo que significa que proporcionó información falsa en su aplicación de préstamo. Eso es un delito adicional. El color había drenado completamente del rostro de Sofía. ¿Qué quieres de mí, Alejandra? Quiero que entiendas las consecuencias de tus acciones. Durante años, me has visto como tu hermana cautelosa y aburrida que no entiende tus sueños ambiciosos. Pero resulta que mi expertise, aburrida, en finanzas me ha puesto en la posición perfecta para manejar tu caso. Por favor, no puedes hacer esto. Somos familia. La familia no roba la identidad de la familia. La familia no arriesga la carrera y reputación de la familia para financiar esquemas comerciales mal planificados. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole tiempo para procesar completamente su situación. Sin embargo, continué, porque valoró nuestra relación familiar previa, estoy dispuesta a ofrecerte una oportunidad que no ofrecería a otros deudores. ¿Qué tipo de oportunidad? Un plan de restitución estructurado. Trabajarás con nuestro departamento legal para admitir completamente el fraude, proporcionarás información completa sobre cómo obtuviste mis documentos personales, y aceptarás un plan de pago de 10 años. ¿Y si acepto eso? Si aceptas eso, y si cumples religiosamente con todos los términos, entonces no recomendaré cargos criminales. Solo enfrentarás consecuencias civiles. Sofía se quedó en silencio por varios minutos, mirando sus manos. ¿Y si no acepto? Si no aceptas, entonces recomendaré que este caso sea transferido inmediatamente a nuestros abogados y al FBI para investigación de fraude de identidad federal. No tengo otra opción, ¿verdad? Sofía, siempre tuviste opciones. Pudiste haber venido a mí honestamente y pedido ayuda con un plan de negocios real. Pudiste haber aceptado que los bancos te rechazaran porque tu idea no era financieramente viable. Pudiste haber encontrado trabajo y ahorrado dinero como una persona normal. Pero elegiste robar mi identidad porque pensaste que era más fácil. Porque pensaste que yo siempre estaría allí para arreglar tus errores. Regresé a mi escritorio y saqué los documentos de restitución que había preparado. Estos son los términos del plan de restitución. Tienes 48 horas para decidir. Sofía tomó los documentos con manos temblorosas. Alejandra, ¿alguna vez podrás perdonarme? Sofía, el perdón es algo personal. Pero profesionalmente, mi trabajo es proteger los intereses de Financiera Nacional y asegurar que los deudores se enfrenten consecuencias apropiadas por el fraude. Y personalmente. La miré por un largo momento. Personalmente, nunca podré confiar en ti de nuevo. Pero te estoy dando la oportunidad de tomar responsabilidad por tus acciones y evitar consecuencias criminales. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. 2 días después, Sofía firmó los documentos de restitución. Había aceptado un plan de pago de 10 años, restitución completa, y cooperación total con cualquier investigación futura. 6 meses después, Sofía había hecho todos sus pagos a tiempo. Había encontrado trabajo como asistente administrativa y había cerrado su boutique fallida. Carlos, quien había sido incluido en la investigación por su papel en la falsificación de documentos, había perdido su trabajo pero había evitado cargos criminales. En cuanto a mí, mi manejo del caso había sido tan impresionante que había recibido una promoción adicional a directora regional de recuperación de préstamos. Mi nuevo departamento manejaba casos de fraude en toda la región, y mi expertise en detección de identidad robada se había convertido en el estándar de la industria. Cada mes, cuando revisaba el pago de Sofía, recordaba la lección que había aprendido. A veces las personas más cercanas a ti son las que más subestiman tu poder. Y a veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino simplemente usar tu expertise profesional para asegurarte de que las consecuencias naturales de las malas decisiones de alguien se desarrollen completamente. Mi crédito había sido restaurado, mi carrera había prosperado, y Sofía había aprendido una lección muy cara sobre por qué es importante respetar tanto las leyes como a las personas que subestimas.